Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo webinar de Clever Languages, presentación de Generación AP, un enfoque renovado para el curso AP Spanish Language and Culture. Y tenemos el placer de tener a Emilia Conejo y a Jaume Montal, editores del programa, pero nadie mejor para presentarse que ellos mismos. Y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según desde dónde se conecten. Eh, Comienzo yo, por ejemplo, yo soy Emilia Conejo, soy una de las editoras responsables de la elaboración de Generación AP. Llevo 20 años trabajando como editora y antes he sido profesora y formadora de profesores. Nosotros estamos en representación de un equipo que es más amplio, que está formado también por Adelaida Martín y nuestra coordinadora Maribel García, que hoy no puede estar, pero nos acompaña. Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Jaume Montal, soy también coeditor de este manual. Soy profesor de español formador desde hace 25 años y trabajo para la editorial CLED como editor de los manuales para Estados Unidos y formo parte pues, de este pequeño grupo con Emilia, Adelaida y Maribel. Bueno, hemos estructurado el taller o la presentación de la siguiente manera. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué publicar un manual para AP? ¿Por qué hemos hecho Generación AP? ¿Cuáles son los componentes y cómo funcionan? ¿Cuál es la estructura de cada uno de ellos? Aunque nos vamos a centrar un poco más en el libro del alumno. Los cambios que va a haber en el examen y cuál es el futuro que nos espera. Y brevemente tendremos la ocasión de conocer a algunas de las autoras del libro, eh, que va a ser un placer escucharlas. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué Generación AP? Antes de publicar Generación AP, nosotros evidentemente hicimos un sondeo a gran cantidad de usuarios y de profesores y fuimos recogiendo las dificultades y las necesidades que tenían a la hora de enseñar los cursos de AP de español, lengua y cultura. Y hemos recogido las que nos han parecido quizás más significativas, no son las únicas, pero las que nos han parecido más importantes. La primera es que decían que es un currículum muy desconectado de la realidad de las estudiantes, temas que no los interpelan, que están muy lejos de su mundo. La ausencia de materiales que reflejen lo multicultural del mundo hispanohablante. Sabemos que el mundo hispanohablante es absolutamente variado, diverso, cambiante y esta perspectiva a veces falta en los materiales. Esto hace que sea aburrido y repetitivo para los estudiantes si no se da esa variedad, no solo en cuanto a temas, en cuanto a países, en cuanto a variedades, sino también en el enfoque, porque los temas de AP son amplísimos y hay muchísimas posibilidades de enfocarlos y hay que hacerlo de una manera creativa, creativa a la hora de abordar los enfoques y creativa a la hora de crear las unidades didácticas, las actividades y lo que se propone a los propios estudiantes. También nos han hablado de la dificultad para encontrar documentos auténticos, apropiados y actuales. Y muy importante, la falta de estrategias para la preparación del examen. Todos sabemos que no basta con tener un nivel de lengua, sino que hay que perfeccionar ese nivel de lengua en todas las habilidades, en todas las destrezas y además hay que tener un entrenamiento especial para el examen. ¿Cuáles son las estrategias que preparan para ello? Am, Nos dijeron también que muchos estudiantes tienen dificultad con las actividades de comprensión oral, las actividades de escucha y las actividades de conversación. Pueden ser quizás muy buenos en la lectura o en el modo interpretativo, pero hablar con fluidez y con la precisión que requiere este nivel y este examen ya es otra cosa, harina de otro costal. Y esto hace que no quieran hablar, que les den miedo las actividades orales. ¿Cómo se enfoca, cómo se aborda este miedo?
Para ello, va a ser necesario el conocimiento de un vocabulario avanzado y sofisticado que no tienen y que no se trabaja de una manera profunda y significativa y que no saben cómo aplicar a la hora de interactuar oralmente o expresarse oralmente. Tampoco hay una integración de los contenidos gramaticales avanzados, hemos puesto aquí subjuntivo, condicional, etcétera, es decir, los contenidos ya de un nivel avanzado que de una manera integrada dentro de la unidad didáctica. Y por último, no hay un libro, una guía pedagógica, un libro que dé ideas al profesor o a la profesora para expandir la lección. Muy bien, pues ahora mismo vemos que hay una serie de dificultades en la clase de AP, tanto en la clase que llevan a cabo los profesores como en los manuales que puedan existir en el mercado. Y en la columna de la izquierda hemos resumido todo lo que hemos dicho hasta ahora, las dificultades y qué aportamos, qué aporta Generación AP, qué soluciones tiene. Por ejemplo, se interpela a los estudiantes y a su generación. Desde el principio, desde el primer momento, el título del manual va dirigido a alguien muy concreto, a los estudiantes que van a preparar ese examen o estudiantes de esa edad que van a necesitar los recursos que propone el manual. Las secuencias repetitivas o poco creativas de otras manuales, por ejemplo, nuestro manual no es un repositorio de textos con actividades de comprensión o de práctica, sino que son realmente capítulos concebidos como unidades orgánicas en las que todas las actividades se interrelacionan, hablan entre ellas y acaban siempre en proyectos. Eso es uno de los aspectos más interesantes porque la falta de creatividad de la que carecen algunas otras manuales, por así decirlo, en este caso lleva al final del proyecto. Hemos buscado material auténtico 2025, relevante, atractivo, variado y de personajes que conocen los estudiantes en el contexto estadounidense del mundo latinoamericano. Habíamos comentado que había mucha falta de estrategias y hemos creado un programa integrado de estrategias en cada lección. En cada lección hay, ya veréis, les vamos a enseñar, perdón, el manual, una lección, que las estrategias están incorporadas en una página o en 2 páginas en concreto y se van recurriendo en todas las secciones. Además, las estrategias no están puestas en la unidad, en la lección, como si fueran unas notas laterales, sino que realmente hay una sección dedicada a ellas y además hay un formato de vídeo con tutoriales en cada lección. Sabemos que hay mucha dificultad en las tareas de escucha, de conversación, de interacción oral. Entonces, hemos creado actividades de andamiajes constantes para ayudar a los alumnos a resolver y con éxito esas actividades, especialmente las actividades de Free Response Questions, las de ensayo argumentativo, comparación cultural, las que les suelen dar más problemas. Habíamos comentado que a veces el vocabulario es muy complejo, es sofisticado y se suele dar a veces en forma de listas descontextualizadas por orden alfabético. En este caso, nosotros contextualizamos siempre el vocabulario aparece en los textos y aparece de forma de mapas visuales y en forma de colocaciones de palabras no sueltas, sino palabras que combinan con otras palabras. Lo veremos en la sección correspondiente. Hemos comentado también, comentaba Emilia, sobre el concepto de la gramática, que es una gramática de un nivel avanzado y que a veces es difícil usarla en las actividades en la clase. Nosotros la incluimos dentro de la propia unidad. En la propia lección, perdón, hay una sección donde se trabaja, se recuerda, sabiendo que los alumnos ya tienen un nivel, se les recuerda, las actividades o los contenidos gramaticales que pueden darles más dificultad y se les remite a un resumen gramatical que tenemos al final del manual, donde ahí pueden encontrar la gramática
completa, pero hay pequeñas actividades durante la lección, siempre contextualizada con los temas de esa lección y enfocadas tanto en el uso como en la comunicación, tanto en la precisión como en la fluidez. Y muy importante, tenemos una Teacher's Edition, una edición anotada con muchísimos recursos que ayudan al profesor a guiarle en su enseñanza, a expandir las actividades y a explotar en su máximo nivel cuestiones de diferenciación, de hablantes de herencia, de enseñanza diferenciada, explotar todas las actividades lo máximo posible para que no quede solo para que ampliar el uso de todas las actividades. Creo que continúo yo ahora. Muy bien. Y además de todo esto, que esto respondía a los problemas o dificultades que algunos profesores y profesoras pueden encontrar al realizar el examen, la enseñanza, la preparación de este examen, es que incluimos todos los task model types del examen, es decir, las combinaciones de interpretive reading, interpretive listening, interpersonal communication, con los diferentes formatos, es decir, ya si conocen el examen sabrán que hay gráfico más artículo, material promocional, hay un texto ensayo argumentativo que se compone de 3 fuentes. Pues tenemos todos estos formatos y estos tipos de texto a lo largo del todo el manual y además añadimos textos adicionales con otros formatos para que no sea un manual repetitivo, para evitar la monotonía, ¿sí? Y para prepararles para más tipos de texto. Un tema que también nos habían comentado muchos docentes es que especialmente la comparación cultural suele costar bastante y entonces nosotros dedicamos 2 páginas exclusivas a la comparación cultural donde se revisan temas en contexto, se les pide a los alumnos que interpreten, que investiguen y que presenten sobre cultura. Y además, es decir, que no es un cajón, una sección cajón desastre, sino que es una sección con mucho desarrollo y a lo largo de las lecciones constantemente hay pequeñas actividades donde se les recuerda o se les propone actividades de comparación cultural. Además, tenemos un total de 29 vídeos de diferentes formatos, desde los tutoriales, documentales, entrevistas, presentaciones, cortometrajes de ficción, anuncios, campañas. Y muy importante, desde el principio pensamos que este manual tenía que ayudar a los alumnos que están preparándose para los cursos de AP, pero tenía que ser interesante, ameno y motivador para alumnos que no preparan AP y que a lo mejor están en una clase para preparar este examen. Incluso podría funcionar con alumnos que no prepararan este examen porque la variedad de textos y de propuestas es muy motivadora y consigue implicarles. Continuamos. Emilia. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes de Generación AP. Tenemos una Student Edition, tanto en formato impreso como en formato digital, en HTML interactivo. Vamos a ver que se tratan los 6 temas curriculares de AP, están divididos en 6 capítulos. Cada capítulo tiene 2 lecciones, de manera que en cada lección hay 3 contextos y al final del libro se tratan los 36 contextos de AP. Tenemos un workbook, también impreso y digital, impreso e interactivo, que propone práctica específica del examen. Así como estaba diciendo Jauma, que en el Student Book proponemos los textos, las tipologías textuales de AP, actividades de AP, pero vamos más allá. El workbook permite la práctica específica del examen. Y por último, la edición anotada para docentes, de nuevo impreso y digital. En este caso no es interactivo, sino es un PDF enriquecido, porque no hay actividades como tal.
Y todo ello se va a encontrar, todo lo que nos impreso, en nuestra plataforma online, que es de KWL Hub, que si tenemos tiempo y funciona la conexión, veremos un poquito más adelante. Vamos a ver la estructura de cada componente, Jaume. Sí, vamos a empezar con la Student Edition. Bien. El manual está formado por 6 capítulos. Cada capítulo es uno de los temas de AP. Por ejemplo, el capítulo 1, la familia y las comunidades. Y cada capítulo se divide en 2 lecciones. Lección A y lección B. En cada una de las lecciones hay 3 contextos. Es decir, que en cada capítulo se contemplan los 6 contextos de cada tema. Y a todos se les da el mismo el mismo tiempo, la misma cantidad de trabajo. No hay ningún contexto que quede desvinculado o que quede demediado, digamos. Bien, entonces lo que hemos hecho es pasaros una unidad, el capítulo 3. Bien, y vamos a intentar, sabemos que es un manual muy completo, bien, y hay muchas actividades, entonces vamos a dar pinceladas, ¿vale? De lo más importante de cada parte de la lección. Entonces, todas las capítulos empiezan con una actividad como la que tenemos aquí a la derecha, que son actividades de explotación, carteles o vídeos, materiales auténticos que intentan, que promueven la competencia visual crítica, actividades que aparecen al inicio de todos los capítulos y que que luego que son como una especie de inicio de lo que va a tratar todo el capítulo y que luego se recuperan a lo largo de la lección. Este cartel va a aparecer en diferentes secciones, de manera que los alumnos van recuperando muchas veces lo que han visto. ¿Vale? Estas actividades de competencia visual crítica hay una pequeña actividad al principio, pero en la página, en la plataforma digital tenemos actividades extras. Si queréis pasar un momento, Maje. Hay actividades extras que no están en el manual, pero que explotan una secuencia didáctica que explotan todo el cartel. Antes de leer el cartel o del vídeo, miramos el cartel después de ver. Y en este caso sería creación de un cartel, crear un eslogan, es decir, que solo esa página ya tiene una secuencia completa de actividades comunicativas y colaborativas con un mini producto final. Sí, Maje, ¿puedes volver a la página anterior? Vale, entonces siempre tenemos una pequeña página portadilla donde tenemos aquí a la izquierda el resumen de el tema principal del capítulo con los temas con los que está conectado, perdón, con los subtemas, los contextos, bien, y las preguntas esenciales del capítulo que se irán respondiendo a lo largo de la unidad. Entonces, tenemos 2 lecciones, A y B, y vamos a ver en este caso la lección A. Si pasamos de página, esta ya lo hemos visto. Vale, esto es de otro capítulo, solo era para enseñaros que tenemos portadillas, que hay carteles, que hay vídeos. En este caso, en esta portadilla tenemos un vídeo, que es La Noche de la Ciencia, con una entrevista ping-pong. Es un material auténtico, ¿vale? Que se va a recuperar más tarde también en la unidad. Ya lo veréis, aquí tenéis una serie, ya lo verán, tienen aquí una serie de actividades y podemos clicar el vídeo para hacernos una idea del tipo de... ¿Sí? PIM. Con Científico. nombre completo. Cristian Carpio. Cris, ¿dónde estamos acá? Acá estamos en el Laboratorio de Genética del Comportamiento en la Fundación Instituto Leluar, en lo que se puede llamar nuestra área microscopía. De este lado tenemos un microscopio de epifluorescencia, en el cual hacemos registros de neuronas, los cambios fisiológicos que estas sufren,
Y de este lado tenemos un microscopio en construcción que ya se vendrán cositas. Perfecto. Cris, ¿a qué te dedicas? Yo soy biólogo de la Universidad de Buenos Aires y acá lo que estudiamos es la comunicación. Perfecto, entonces este es un vídeo de unos 2, 3, 4, 5, 6 minutos. En este caso se trata de un vídeo real, una entrevista ping-pong, que es un tipo de entrevista en concreto que en la propia... ¿Podemos volver a la portadilla? Vale, ven que tiene 4 actividades que trabajan sobre este vídeo y luego en la plataforma digital encontrarán también entonces 2 páginas dedicadas a explotar con más profundidad este mismo vídeo. Bien, entonces aquí, continuamos con otro. Vale, entonces aquí tendríamos la lección A del capítulo de identidades personales y públicas. Tenemos el pequeño esquema a la izquierda, un mapa visual con el tema del capítulo, los temas relacionados y los contextos de la lección, la descripción de los contenidos, de los temas, gramática, vocabulario, estrategias, 3 preguntas esenciales que se van a ir recuperando, una por contexto, que se van a ir recuperando a lo largo de la secuencia de actividades y, muy importante, un resumen de los 3 contextos, de las 3 secciones interpretamos, donde los alumnos se hacen una idea y el profesor se hace una idea de qué van a trabajar y la idea de que vean que los 3 contextos están muy conectados porque tienen un pequeño resumen de cada contexto. ¿Vale? Entonces, tenemos siempre una parte introductoria de la lección que se llama Empezamos, que esto en principio no reproduce el modelo de examen, pero ayuda a los alumnos a entrar en materia, a activar sus conocimientos y, muy importante, siempre con entrar en el tema con documentos actuales y motivadores. En este caso son citas de personajes, en este caso, por ejemplo, Bad Bunny. Muy importante, se activa el mundo del estudiante, de la estudiante, con sus conocimientos previos, en este caso a partir de citas, y siempre con actividades significativas y personalizadas de comprensión, interacción y producción. En este caso, los alumnos hablan sobre su pertenencia a las comunidades, a qué comunidades pertenezco, a la escuela, amistades, clubes, deportivos, crean su mapa de constelaciones de comunidades, las comparten y al final redactan en grupos un pequeño informe sobre, en este caso, cuántos tipos de comunidades mencionaron, hay diferencias entre sus redes de comunidades o son parecidas. Y muy importante, si ven, además al lado de cada número de actividad aparecen la dinámica, si es pareja o grupo, y las skills, es decir, seguimos y anotamos las skills que propone AP para cada tipo de modo, interpretativo, vocabulario, comprensión, producción oral, escrita, siempre aparecen en todo, incluso en esta sección de Empezamos. La idea es motivarles y llevarles hacia la sección siguiente, que sería la de Interpretamos. Cada lección tiene 3 Interpretamos, y en esas Interpretamos reproducimos o aparecen los formatos textuales del examen, en este caso sería artículo y gráfico, pero además añadimos a formatos extra, en este caso sería entrevista, bien, en la que conectamos con los diferentes 3 formatos el tema principal de esta interpretamos. En este caso sería el mundo de los videojuegos. Son los videojuegos un arte, un entretenimiento. Tenemos videojuegos en este caso de Colombia, de Argentina, México, es decir, Estados Unidos. Bien, entonces tenemos actividades antes de leer que activan el conocimiento de los alumnos, que les proponen a trabajar con el vocabulario. Bien, continuamos con la página siguiente.
y conectamos, por ejemplo, aquí con un gráfico, que es uno de los formatos tradicionales o clásicos de AP, un gráfico sobre el tiempo semanal dedicado a los videojuegos. Entonces, hay actividades de comprensión general, específica, hay actividades para comprender el gráfico, hay una cuarta actividad que es la escucha de un audio con una entrevista a uno de los autores del vídeo, comparación cultural, porque se les propone que ellos comparen uno de los videojuegos que han visto en Interpretamos con alguno que ellos conozcan y busquen información y escriben un pequeño ensayo contestando a la pregunta, una de las preguntas esenciales. ¿Son los videojuegos un producto cultural o un mero entretenimiento? Es decir, que vamos recuperando las preguntas esenciales. Tenemos aquí también abajo a la derecha una etiqueta que pone práctica AP Workbook. Significa que en el libro de ejercicios van a encontrar práctica multiple choice, como las del examen, sobre estos 3 textos. Aquí no lo hemos puesto porque realmente puede agobiar mucho a los alumnos, pero de vez en cuando vamos repartiendo multiple choice. Cuando no está en el Student Book, está en el Workbook. ¿Continuamos? Por ejemplo, hemos puesto esta actividad, sería un Interpretamos 2, que es un texto literario de Leila Guerriero, la escritora argentina de actualidad. ¿Vale? Tenemos un texto literario y en la página siguiente tenemos el formato multiple choice. ¿Sí? En este caso es un multiple choice de 6 preguntas que reproducen el contenido de los multiple choice, es decir, contenido, comprensión de léxico, tono, intención. Dependiendo del formato textual, seguimos las preguntas y la tipología de preguntas que propone AP. Bien, entonces tenemos actividades de conversación y normalmente siempre tenemos los 3 interpretamos, hemos visto solo 2 interpretamos, y en la parte central del manual tenemos la sección de vocabulario. Este vocabulario recoge el vocabulario que han visto con anterioridad en los 3 interpretamos, pero no está clasificado en forma de mera lista, sino que está en forma de mapas visuales donde tenemos diferentes mini agrupaciones, rasgos del carácter, el altruismo, la capacidad de liderazgo, describir a un héroe, mostrar un gran coraje, mostrar una gran humildad. Es decir, que no aparece la palabra humildad o coraje, sino que aparece dentro de una colocación, es decir, palabras en combinación que les va a servir a ellos muy bien para desarrollar su competencia léxica. Y aquí, si quieres, Emilia, añadir algo más, que es tu especialidad. Bueno, bueno, para nosotros es muy importante que los estudiantes comiencen a trabajar directamente con los textos. Al trabajar con esa actividad de empezamos, que hemos visto, que tiene un input corto pero significativo, se activa conocimiento tanto el que ellos tienen del léxico como aquel que va surgiendo en la necesidad de hablar. Luego interactúan con los textos. En los textos, en la lectura, tanto previa, perdón, en las actividades previas a la lectura como posteriores, se trabaja el vocabulario. De manera que cuando llegan a la sección de vocabulario, ya hay mucho que han visto, ya hay mucho que resuena con aquello que tienen. Es muy importante que se establezcan esas conexiones léxicas, ¿no? No es lo mismo que ver una lista de palabras, como decía Jaume, aisladas, escritas alfabéticamente que no nos dicen nada, que reconocer unas unidades léxicas que a menudo forman más de una palabra, que tienen un sentido, que ellos ya sobre las que han estado pensando y que aquí se amplían. Es decir, no todo el vocabulario que aparece aquí ha surgido en los textos, pero aparece uno que es pertinente y que se amplía porque va a ser necesario seguramente para la comunicación. Es muy importante trabajar con estos segmentos léxicos, estos lexical chunks, porque ayudan a la precisión, son muy, muy
muy eficientes para la comunicación. Y hacemos un trabajo específico sobre esto, no aprender palabras aisladas. Trabajamos también de manera estratégica. Este que ponemos arriba a la derecha, trabajo estratégico y personalizado, porque una cosa es la presentación del léxico y otra cosa es, bueno, ¿y qué hago yo con esto ahora, no? Pues bueno, primero analicémoslo. ¿Qué conozco? ¿Qué conozco ya? ¿Qué puedo deducir? A lo mejor porque es un cognado. ¿Qué puedo, qué recuerdo que ha salido? ¿Qué es nuevo para mí? ¿Qué me parece especialmente interesante? Es decir, al final el léxico es algo muy personal de cada alumno y como ustedes saben, el examen de AP no hay una lista de vocabulario básico u obligatorio que tienen que conocer, sino que tienen que ser capaces de utilizar un léxico variado, preciso, rico en profundidad para hablar de una gran cantidad de temas, para desenvolverse con una gran cantidad de textos. Entonces, al final, hay un abanico sobre el que se trabaja y el alumno va construyendo su propio léxico. Entonces, es muy importante este trabajo estratégico y este trabajo hacia la precisión de ese vocabulario sofisticado que decían al principio los profesores que a veces no se trabaja de manera profunda y de manera que sea posible integrarlo luego en la interacción y en la comunicación. Entonces, no hay un trabajo de rellenar huecos, por ejemplo, ¿no? Sino que las actividades que se proponen una vez que se ha analizado, una vez que se ha observado la lengua, es ampliar, es utilizarlo en contextos significativos, por ejemplo, si ven, pues en la actividad 39 pensamos en un personaje histórico que reúna ciertas características y esas características se toman del léxico que ha aparecido. O en la 40 se usan esas combinaciones que se han ido viendo a lo largo de la secuencia para, en este caso, hablar de personas que conoces, que tú consideres que son héroes o no. Se ha planteado la pregunta de lo que es un héroe anónimo, etcétera. Es decir, se recogen continuamente esos temas y se utiliza ahora el vocabulario de manera muy pautada para profundizar en ellos. Podemos pasar a la Sí. página siguiente. Sí, y como recordarán, uno de los problemas o dificultades era que la gramática pues, es una gramática de nivel avanzado y que a veces no está contextualizada. Aquí la gramática está contextualizada, integrada en el capítulo. Son los temas que pueden dar más dificultades, provocar más dificultades a los alumnos. Y hay siempre una secuencia de que hay una pequeña actividad de comprensión lectora, de reflexión sobre este tema gramatical, una reflexión extra que se les pregunta, que solos y con los compañeros de clase, compañeras, descubran o recuerden cómo funcionaba este aspecto gramatical y siempre hay una práctica sobre ese contenido gramatical personalizada, significativa, como decía Emilia, no un mero rellenar huecos. Y siempre se le remite al resumen posterior, final, resumen gramatical. Es decir, que es como una pequeña pincelada que les llevará a recordar y ampliar todo el tema gramatical que les puede causar un poco de miedo en este caso, y integrado con los temas de la lección. En este caso, sí, las subordinadas adverbiales, las de temporales, expresar la finalidad, bien, siempre contextualizada dentro de textos. Continuamos. Bien, y... Bueno, tenemos también una sección de la que estamos muy contentos y esperamos que les guste, que se refería a esa carencia a la hora de trabajar las estrategias, que por un lado las estrategias que preparan para hacer el examen y por otro lado las estrategias a la hora de adquirir una lengua de forma mucho más profunda, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos puesto aquí dos ejemplos. El de la izquierda, comprender léxico, es, vale, todos sabemos que pasar de un nivel inicial a un nivel bajo, bueno, pues es más fácil que perfeccionar a partir de un nivel intermedio, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos el léxico y cómo comprendemos el léxico a partir de este nivel, por ejemplo? Y a la derecha tenemos cómo interpretamos gráficos y tablas, que es uno de los textos
importantes del examen, ¿no? Ujú. Y hay que ser muy rápido, esto sí que es una destreza muy específica del examen. Entonces, podemos pinchar para que vean unos segundos de los textos, de los vídeos, perdón. Comprender el léxico. Hola estudiantes, hoy vamos a adentrar en estrategias para ayudarles a comprender el vocabulario que no conocen, sea en la clase de español, haciendo el examen AP o en situaciones de la vida real. Aprender a decodificar palabras es una estrategia fundamental que incrementará su nivel de comprensión y confianza en ustedes mismos. Veamos juntos algunas estrategias eficaces. Es imposible aprender todas las palabras de vocabulario que vamos a necesitar en la vida y en el examen de lengua y de cultura española AP memorizando listas. Bueno, podemos volver a la página. Como ven, es un Sí. vídeo de 7 minutos que pretende servir como tutorial para los alumnos, para ver en clase, al que se puede recurrir. Y también se corresponde con un resumen de estrategias que hay al final del libro y el alumno puede volver a él, o la alumna, una y otra vez para recordar diferentes estrategias Ujú. para el tema en cuestión. Muy bien, y ahora seguimos con la sección Presentamos, Interactuamos, que reproduciría y prepara para los Free Response Tasks. En ese caso sería el ensayo argumentativo o el correo electrónico, se va alternando en la lección. Tenemos el texto escrito, tenemos las fuentes, el gráfico y el audio, y lo que es muy importante es que se les propone siempre unas actividades previas antes para activar sus conocimientos en grupo sobre el tema. Se les propone una serie de andamiajes o scaffolding, una secuencia de actividades para que van variando en cada lección y van siendo progresivamente diferentes. En cada lección, en este caso, sería con una tabla, trabajar los contenidos de las tres fuentes, puntos que apoyan nuestra opinión, puntos que refutan nuestra opinión, redactan, revisan su texto, comentan el texto de sus compañeros, redactan el texto final, es decir, que se les da estrategias para redactar esa carta o ese ensayo, en este caso, siempre de manera estructurada y constantemente hay una evaluación formativa entre autoevaluación o evaluación entre pares. De manera que esta tarea, esta actividad que puede dar mucho miedo, se va graduando y es muy satisfactorio ver que van avanzando a partir de su propio análisis, de sus creaciones escritas. Si continuamos, entonces de la segunda parte, en este caso sería el correo electrónico, que tiene un formato parecido. Hay una pequeña actividad de activación de conocimientos. Luego trabajan sobre el tono de la carta. Se les da andamiajes que tienen que identificar partes de la carta y les proponen que redacten una carta parecida siguiendo una serie de estructuras. Bien, y una autoevaluación entre pares en este caso. Es decir, que siempre se le va dando una serie de andamiajes para que puedan resolver esa tarea. Y la segunda parte, presentamos e interactuamos, que sería lo que es conversación, que es la parte, digamos, la parte oral, que realmente va apareciendo conversaciones o actividades orales a lo largo de las secciones anteriores. En este caso, la idea es que al final son capaces de responder a la actividad 72, que es la conversación, pero en realidad para llegar ahí hay una serie de actividades que funcionan como secuencias solas. Si un profesor dijera, no quiero hacer la conversación y quiero llegar hasta la 71, funciona perfectamente, porque en este caso se trabaja con la música de fusión, cultura, que han trabajado durante la unidad, durante la lección. Se activa el conocimiento, siempre hay una actividad de comprensión auditiva,
para trabajar el contenido, una actividad de descubrimiento de recursos conversacionales. Se les propone actividades de ampliación cultural sobre el mismo tema que han escuchado, qué conocen ellos, que pueda ser equiparable en su cultura o una cultura que conozcan. Y en este caso les proponemos una actividad que es un roleplay. Un roleplay donde ellos tienen que reproducir, tienen que pensar que tienen que crear una semana de música latina o cultura latina en Estados Unidos, un roleplay en parejas. Entonces la representan y además tenemos una rúbrica donde se pueden evaluar en este sentido. Entonces la conversación tiene muchas estrategias y andamiajes, que pueden ser roleplay, pueden ser debates con rúbricas. Y todo eso les lleva a poder enfrentarse a la última actividad, que sería la 72, que es la que reproduce el examen. Bien, y hay más práctica AP en el workbook de este tipo de actividades. Y por último, la comparación cultural, que decíamos que no era un cajón desastre, sino que es realmente algo, una parte a la que damos mucha importancia. En este caso corresponde al tema de los héroes, el tema de los héroes en el cine, en el cómic. Entonces siempre hay una pequeña actividad, lo mismo en grupo, para activar conocimientos, en actividad oral, leen un pequeño texto donde identifican productos, prácticas y perspectivas, que suele ser complejo para los alumnos. Ya a estas alturas ya lo conocen, porque en las unidades anteriores hemos trabajado la diferenciación, o qué es un producto, qué es una práctica, qué es una perspectiva. Y ellos buscan productos culturales y prácticas parecidos a los que les hemos presentado, y les damos un andamiaje para que ellos creen su propia comparación cultural, a veces con modelos auténticos, analizados también, y en ese caso les damos con una guía o un template del Double Bubble Map, ¿sí? Que se parecen, que no se parecen. Damos muchas guías y muchos formatos y patrones, no recuerdo cómo es template en español, ¿vale? Plantillas. ¿Cómo? Plantillas, ¿no? Para todas las Plantillas. actividades. Y se sugieren muchas de esas plantillas en el Teachers. ¿Vale? Y finalmente, en las lecciones siempre acaban con un proyecto. Es un proyecto que, en este caso, si pasamos, es una línea del tiempo de una cultura originaria. ¿Por qué crean este proyecto? Porque antes, en la sección de empezamos, si pasamos a la página siguiente. No, a la siguiente. A la siguiente. Ahí. Empezamos de esa unidad, hay una línea del tiempo que es un recurso visual muy interesante y muy útil sobre la cultura quechua a lo largo del siglo XX, donde se les pregunta, donde investigan, donde hacen una pequeña presentación en grupo sobre uno de los productos culturales. Esto lo han visto en Empezamos, y en proyecto, en este caso, si vamos a la filmada anterior, les proponemos que ellos en grupo hagan algo parecido. Crean un proyecto con un formato que no es el clásico de AP, sino que sería una presentación, forma de línea del tiempo, colaboración, creatividad y comunicación. La presentan y es un proyecto integrado, integrado en la lección, porque reproduce contenidos o formatos que han visto durante la lección. ¿Bien? Y acabamos la lección con una pequeña actividad que se llama Mi Aprendizaje, donde se autorreflexionan sobre lo que han aprendido y les sirve muy al profesor para saber en qué estado, en qué situación han llegado, en qué nivel tienen los alumnos sobre conocimientos de esa lección. En este caso, tenemos otro proyecto. Si recuerdan, vimos lo de la Noche de la Ciencia, la entrevista ping-pong, el vídeo. En esta misma lección, al final les pedimos que, siguiendo el modelo del vídeo que vieron, creen ellos una entrevista ping-pong. Ese sería el proyecto. Les damos un modelo, en este caso sobre los robots, una pregunta sobre los robots. Entonces, hay una secuencia de actividades que les lleva, y un modelo muy claro de lo que tienen ellos que crear al final. Es decir, que es un proyecto que recupera contenidos, formas, léxico y gramática que ha ido apareciendo a lo largo de la unidad. Y hay otro proyecto que yo creo podría ser. ¿Vale? Vimos interpretamos sobre los videojuegos. En la portadilla había el cartel del videojuego Sopa,
actividades sobre el videojuego, porque tenemos el tráiler, y esto lo recuperamos al final de nuestro proyecto porque van a crear un podcast sobre ideas para pasarlo bien en el tiempo libre, y una de las ideas podría ser recomendar videojuegos, recomendar novelas, ¿sí? Y hay un podcast que está muy guiado en la parte de la derecha con la secuenciación y siempre actividades de reflexión final sobre los podcasts que han creado ellos y los que han creado sus compañeros. Y de esta manera cerramos la lección, pero no el capítulo. Entre lección A y lección B siempre hay una sección que se llama mitad de camino, bien, que repasa contenidos de la lección A y prepara para la lección B. Y siempre tiene dinámicas variadas, creativas, cooperativas y también con un producto final. En este caso sería un speed dating, en los que ellos individualmente deciden qué preguntas quieren preguntar a sus compañeros para descubrir al final entre todos cómo es nuestra generación. Entonces, está muy bien secuenciado las dinámicas individuales, pareja, grupo, cómo comparten y al final comparten y crean un pequeño informe con todas las informaciones que han obtenido de los compañeros. Y hay una pequeña actividad de autoevaluación y evaluación entre pares sobre el producto que han creado entre todos ellos. ¿Vale? Entonces, esa es la lección A. Digamos que aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Si se fijan, en la parte de la izquierda tenemos AP Exam, que tendríamos las dos secciones, la 1, Multiple Choice Questions, y la 2, Free Response Questions. Esto se trabaja con profundidad en interpretamos 1, interpretamos 2, y presentamos 1, interactuamos 1, 2 y 3. Sería la parte del examen, pero además tenemos muchísimo más contenido que será la portadilla, los contenidos, empezamos, el vocabulario, mis estrategias, gramática, comunicación, nuestro aprendizaje, nuestro proyecto, mi aprendizaje y a mitad de camino. Es decir, que todo está marcado en una unidad coherente y orgánica. Bueno, como hemos dicho, además del Student Book, tenemos un Workbook en formato papel e interactivo. Les hemos puesto aquí la tabla de contenidos para que vean que hay más de 100 actividades de práctica sobre todas las tipologías sexuales que se incluyen en el examen. Textos literarios, material promocional, los textos en combinación, audio report y artículo. em, Aquí ya vamos exactamente a las tareas que pide el examen. Y luego tenemos la parte de multiple choice y tenemos la parte de free response questions. Tenemos dos emails, o sea, dos mensajes electrónicos, dos conversaciones, dos comparaciones culturales y un ensayo argumentativo por capítulo. Tenemos también un examen completo con modelos de respuesta y las respuestas explicadas de por qué cada opción es la correcta y por qué se descartan las demás. Bien, aquí tendríamos, sí, la parte del workbook para el capítulo 3 y pueden ver que tenemos dos secciones del Multiple Choice Questions con textos nuevos y más práctica AP, que serían los textos del Student Book, recuperándolos con actividades de multiple choice. Esos textos se han trabajado, pero si algún profesor quiere trabajarlos primero como multiple choice, los puede trabajar aquí, más práctica AP. Y además luego tenemos la sección de Free Response Questions con dos actividades para cada formato, 2 email replay, 2 conversaciones, comparación cultural y el ensayo argumentativo. Y un ensayo argumentativo. Es decir, que se contemplan todos los formatos. En este caso tendríamos un multiple choice, que sería sobre un texto literario de autores y autoras actuales. Eso es muy importante, con temas actuales. Bien, y aquí reproducimos el formato multiple choice question para texto literario. Bien, aquí tendrías un multiple choice que sería para una presentación, un audio, también con todas las preguntas. 2 email replays con las instrucciones. Un email replay y una comparación cultural. Bien.
Bueno, y por último tenemos la edición anotada para docentes. Bien, que esto realmente es una de las partes más interesantes porque ayuda a los profesores a explotar a fondo todas las actividades. Como pueden ver, reproduce el Student Book, pero lateralmente y en la parte inferior hay muchas sugerencias de actividades, de cómo proponer, están las soluciones, por supuesto, cómo proponer, cómo activar conocimientos, cómo explotar siempre. Hay anotaciones de diferenciación, anotaciones culturales, anotaciones para estudiantes de herencia y, muy importante, tenemos una parte que se llama Boost Your Teaching, que ahí se propone sobre las actividades ya existentes del Student Book explotaciones diferentes, con estrategias, con diferentes formatos, por si algún profesor quiere darle otro aire. Hay Jigsaw Reading Strategy, Gamification, Interacting, Critical Thinking, Extension, actividades de Musical Cards, Conversation Circles, Speed Dating. Se sugieren las actividades más adecuadas para dar variedad a la actividad del Student Book. Es decir, que el Student Book tiene una doble explotación a partir del Teachers, de la edición anotada. Bueno, no vamos a tener tiempo de entrar en la plataforma digital, pero les vamos a pasar un código de acceso para que puedan ver una unidad modelo. Como decíamos, tenemos todos los componentes también en digital. ¿Qué tenemos? La versión interactiva del Student Book y del Workbook. Tenemos la guía pedagógica en PDF enriquecido. Tenemos, por supuesto, los vídeos con audiodescripción, closed caption, transcripciones, todos los audios con audio-transcripciones. Tenemos tutoriales de gramática, esto no lo hemos dicho, pero en la sección de gramática, además de referirlos al resumen gramatical, tenemos la posibilidad de enlazar a videotutoriales de gramática sobre los temas más complejos, más relevantes. Tenemos las actividades de las que les hemos hablado al principio, las actividades del primer contacto que aparecen en la portadilla, rúbricas de evaluación. Textos mapeados es un recurso que nosotros proponemos para la adquisición de léxico. Consiste en los textos del Student Book mapeados, es decir, marcados con códigos diferentes para resaltar determinados fenómenos léxicos, desde conectores y marcadores hasta combinaciones léxicas o verbos que rigen una determinada preposición, y es una herramienta muy útil para trabajar la precisión. Textos locutados, todos los textos del Student Book locutados, para que los puedan escuchar. Las equivalencias del vocabulario de cada unidad, digamos que lo que serían las traducciones, rúbricas y mucho más hemos puesto porque Mucho seguimos más. enriqueciendo continuamente. Bueno, aquí les hemos puesto un pantallazo, pero bueno, así se vería, por ejemplo, pues uno de los vídeos que de un interpretamos. He puesto a la izquierda el Student Book y a la derecha hemos retomado este vídeo, pero este vídeo en el workbook no se retoma como vídeo porque en el examen no hay vídeo, en el examen hay audio. Entonces hemos extraído el audio y hacemos una comprensión de multiple choice que no se hace en el Student Book porque no tendría sentido, lógicamente, hacer un Student Book solo de multiple choice. O sea, creemos que es mucho más rico ofrecer todo tipo de actividades, pero eso sí se retoma en el workbook. Esto es un ejemplo de cómo se ve el vocabulario. A la izquierda, el ejemplo de cómo se ve uno de los apartados de vocabulario, y a la derecha es cuando pinchan aquí en equivalencias y definiciones, sale este PDF con las equivalencias en inglés. Vale, pues ahora finalmente para acabar, pues sabemos que ha habido cambios o que va a haber cambios en el examen IP. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Cuando se pensó en crear el manual, ya sabíamos que posiblemente habría unos cambios porque es habitual. Entonces, pensamos, como han podido ver, en un manual que primero que fuera más allá de un examen, que preparara el examen IP, pero que fuera mucho más completo, que preparara a los alumnos y los capacitara para interacciones orales en la vida real,
para interacciones escritas, para el mundo del trabajo, digamos, ¿sí? Y sabíamos que dentro de la tradición de nuestra editorial, que es muy importante que las secciones tengan proyectos, que los proyectos ayudan, dirigen la atención del alumno hacia el final de la unidad, integran los contenidos didácticos, los contenidos léxicos, y por eso incorporamos en cada lección 2 proyectos, y hay mini proyectos, no solo en la sección nuestro proyecto, sino en las secciones empezamos o a mitad de camino, como hemos podido ver hasta este momento. Hay mini proyectos también porque hay formatos, actividades de grupo que tienen que presentar, y que no son las clásicas presentaciones de IPIP, que sí existen también, pero hay muchos más formatos. Muy importante, sabemos que el léxico, el tratamiento del léxico, como ha descrito muy bien Emilia, es básico para la competencia comunicativa. Entonces, mucho tratamiento profundo del léxico a partir de fuentes auténticas para preparar al estudiante en situaciones de fluidez y precisión. Y las secciones de interacción oral, en este caso la sección conversación, que en el formato IP es, digamos, una conversación mecánica. Hemos intentado que la sección de conversación vaya mucho más allá que una mera conversación mecánica, sino que realmente les preparamos para escuchar, para interactuar, para colaborar oralmente, con roleplays, con debates. Es decir, que todo el manual va hacia intentar lograr que los alumnos logren el éxito comunicativo en la vida real. Emilia, si tienes algo que añadir a mi... Bueno, también decir que para nosotros la tipología textual de conversación es una de las más complejas que hay. Sí. Creemos que va más allá de lo que ofrece el examen. Es decir, en una conversación hay solapamientos, hay muestras de apoyo, hay anacolutos, y quizás uno de los más complejos. Y para nosotros era muy importante dar muestras en cada capítulo y en cada lección de conversaciones reales que luego se analizan. Fíjate cómo se está haciendo este determinado acto de habla, cómo está reaccionando el hablante, cómo está pidiendo el turno de palabra, porque esto también es fundamental que lo conozcan, como dice Jaume, más allá de la mera actividad del examen. ¿Podemos continuar? Bueno, llegamos a una parte muy bonita de la que tenemos muchas ganas, que es presentar a parte de nuestro equipo. Es decir, ponemos aquí la página de Reviewers y Contributing Writers. Es un libro que hemos hecho entre una cantidad de gente, la verdad, con la que yo he estado muy feliz de trabajar, con la que hemos estado muy felices de trabajar. Hemos dicho muchas veces qué gran equipo tenemos, qué gran cerebro somos, ¿no? Es decir, no es un libro que se haya hecho entre 2 o 3 personas sentadas, sino No. realmente un continuo intercambio de un montón de profesores experimentados y especialistas en diversas áreas. Como decimos aquí, se creó en colaboración con docentes experimentados en todo Estados Unidos y también del extranjero. Tenemos profesores de español de secundaria, de bachillerato y de cursos AP, educadores de más de 10 estados de Estados Unidos y 5 países, y profesionales, esto es importante, que tienen experiencia directa en el aula. Sus aportaciones, como decimos aquí, han sido realmente fundamentales para dar forma a un programa riguroso, relevante y alineado con las necesidades reales de los estudiantes y de los docentes de hoy. Yo Entonces, quería vamos. destacar Sí, sobre todo perdona. el entusiasmo que ha marcado este proyecto desde el principio, y entusiasmo que nos han contagiado todos los colaboradores y colaboradoras. Realmente ha sido impresionante. Entonces, queremos dar la palabra a algunas de ellas que están aquí. La primera sería Evelyn. Evelyn Alizo, tienes el micro apagado, creo. Ya lo Ahora. encendí. Buenas tardes y buenas noches, y sí, creo que buenas tardes y buenas noches cubre Sí. la mayoría. ¿Qué tal? Ha sido una experiencia increíble
colaborar con este proyecto desde su inicio, cuando revisamos cosas y dijimos, vamos a cambiarlo, mejor así, o esto no funciona en el aula y esto sí. Y tanto Emilia como Jaume han sido muy receptivos con nosotros, con nuestras ideas, y me encantó, Jaume, lo que dijiste, que es un libro que va más allá de preparar para el examen, y me hizo pensar en algo que en este momento es tendencia aquí en Estados Unidos, que es el Seal of Biliteracy. Muchos de nuestros estudiantes en diferentes estados se están preparando para el sello de su estado o el sello global, y ese más allá de solamente un tipo de pregunta o de un tipo de texto, es esencial para eso, para demostrar en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, que son capaces de comunicarse. Eso me encantó. Y sí, es un libro muy innovador, muy balanceado también, y el contenido es definitivamente atractivo. Somos muchos, así que voy a dejar que alguien más continúe. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias. No sé si está Aubrey. Sí, estoy Sí. aquí. Hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Aubrey y para empezar tengo que decir que fue un placer absoluto colaborar en este proyecto. Me encanta este libro por sus estrategias, andamiajes, actividades y también una cosa que es diferente es que tiene una estructura muy única y orgánica con lecciones conectadas de la realidad de estudiantes hoy en día. Entonces tenemos temas de AP, pero todas las lecciones son muy, muy interesantes y relevantes a las vidas de nuestros estudiantes. También los estudiantes practican tanto la comprensión como el pensamiento crítico. Yo creo que este es muy, muy importante. Además, están explorando temas profundos mientras interactúan en actividades interpersonales, juegan juegos en AP, qué divertido. Y también tienen muchas oportunidades de utilizar su creatividad. Y por supuesto, al final de cada capítulo, los estudiantes tienen muchas oportunidades de practicar todos los tipos de tareas que verán en el examen, pero durante el curso no solo están aprendiendo para esta prueba o examen, sino que están desarrollando las habilidades de comunicar para prosperar en el mundo global y para participar en este mundo. Gracias, Evelyn. Gracias. Tenemos también a Teresita Barcia. Hola a todos, ¿me escuchas? Sí. Sí, bueno, hola a todos desde aquí en Nueva York. Buenas tardes y buenas noches. Pues yo concuerdo con mis colegas, definitivamente un placer ser parte de este proyecto. El trabajo en equipo fue fenomenal. Fue un trabajo con mucha pasión, mucho respeto, un libro, un proyecto al que se le puso muchísimo empeño. Y me gustaría resaltar algo que Evelyn y Aubrey no han dicho todavía, y eso es que el libro tiene material súper actualizado. Todo lo que se ha usado en el proyecto eh, son cosas de ahora. Son cosas con las que muchachos de esta edad se pueden identificar. Las lecturas, los videos, todo se siente muy up to date, muy fresco. Eh, la estructura del libro completamente diferente de nada que yo haya visto en el pasado. Y por ejemplo, yo soy cubana, pero yo por más que trate de estudiar, yo no sé todo sobre todos los países hispanohablantes, ¿no? Y una cosa que me encanta, que existe un Teacher's Edition, que otras series de libros no tienen, pero una cosa que para mí es fundamental, incluye notas culturales. Entonces, si yo estoy enseñando algo, por ejemplo, de Honduras o de Nicaragua o de Argentina, y yo no tengo el fondo cultural para poder enseñar eso, yo me siento un poco incómoda porque yo misma no lo sé.
y tendría que usar mucho tiempo para estar investigando, pero este libro ya lo tiene. Entonces, hay notas al margen para los docentes como nosotros que explican ciertas cosas. Entonces, ya nosotros nos podemos sentir más cómodos enseñándole a los muchachos sobre cultura y dándoles también información que después ellos pueden usar para las comparaciones culturales. Así que espero que todos disfruten este libro porque se ha hecho con mucho cariño y con mucho respeto al trabajo nuestro en las clases y eso se agradece muchísimo. Muchas gracias por dejarme ser parte del proyecto. Gracias, Tere. A ti. Tenemos también a Pilar Carilla. ¿Estás por ahí, Pilar? Sí, sí, hola. Ah, Buenas hola. noches desde Bélgica. Bueno, pues yo quiero decir que una de las cosas que más me ha entusiasmado en este proyecto ha sido la libertad creativa, que he podido inspirarme en mi práctica de profesora de L con adolescentes ya desde hace mucho, y he podido proponer actividades y proyectos que conectan con los intereses de los estudiantes, pero también con los desafíos del mundo actual. Y esa confianza que Emilia y Jauma me han otorgado desde el principio para dar rienda suelta a mi creatividad y para poder volcarla en proyectos ha sido para mí realmente muy motivadora y enriquecedora. Y bueno, también me ha parecido especialmente valiosa la diversidad de temas que se abordan en el manual. Son temas que invitan a reflexionar, a expresarse y a implicarse. La diversidad cultural, conciencia social, ciudadanía global, son todo temas que a mí me gusta muchísimo tratar con mis estudiantes. En el libro hay una voluntad clara de ofrecer contenidos con sentido que promueven el pensamiento crítico, la apertura al mundo y el compromiso personal y colectivo. Y estas son cosas a las que yo realmente les doy mucha importancia en mi enseñanza. Y bueno, no puedo dejar también de mencionar el clima de trabajo estupendo que ha habido en el equipo, siempre con una actitud constructiva y positiva constante. Y creo que esta buena sintonía pues se nota en el resultado final. Es un manual vivo, dinámico, hecho con entusiasmo y con muchísimo esmero, con mucha cooperación y creatividad. Y yo realmente pues me siento muy feliz y bueno, muchísimas gracias por haber podido participar en este hermosísimo proyecto de aprendizaje del español. Y de Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Tenemos también a Caroline. Hola. Caroline Schlegel. Ya estoy aquí, ¿no? ¿Cómo están a todos, no? Mi nombre es Caroline, ¿no? Y llevo 18 años enseñando español en Maryland. Y ha sido, como han mencionado los demás, ¿no? Un verdadero honor trabajar junto al equipo de Generación AP y colaborar con ustedes. Bueno, en otoño, ¿no? El año pasado, en 2024, yo tuve además la oportunidad de presentar junto a Aubrey en nombre de Generación AP en la conferencia de ACTFL y en Filadelfia, ¿no? Y nos destacamos como este libro pone una fuerte énfasis en las connotaciones, colocaciones y expresiones idiomáticas. Y estos elementos son claves para ayudar a nuestros estudiantes a subir su nivel del uso de idioma y lograr una mayor fluidez, ¿no? Como mencionó Jaume, ¿no? Los andamiajes son una parte fundamental de este recurso y quiero subrayar cuán esenciales son para los estudiantes para que puedan avanzar con confianza, ¿no? Hacia tareas comunicativas complejas. Quiero también mencionar que creo que destacó Amelia, el enfoque sobre el vocabulario es muy intencional, que los estudiantes primero tienen la oportunidad de investigar y entender el vocabulario en el contexto y luego tienen la oportunidad de profundizar en su uso y matices, ¿no?
este tipo de trabajo en este libro específicamente es el trabajo que lo más realmente marca la diferencia entre el desarrollo de la competencia lingüística, en mi opinión, ¿no? Em, los recursos en este libro son auténticos. Las actividades han sido creadas por este equipo que son profesores de todas partes del mundo. Y este programa está basado en la competencia comunicativa y está guiado por la cultura. Y esto es lo que a mí me gusta más. Yo aprendí un montón. ah, en este trabajo y gracias a ustedes, esto es un libro increíble que le va a ayudar a los estudiantes por todas partes. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Caroline. Eh, pues no tengo mucho más que añadir a lo que ya han resaltado las compañeras. Tampoco había preparado nada para hablar, pero una de las cosas que a mí me ha gustado más es, como estaba comentando Teresita, la variedad de temas culturales y la cantidad pues, de lugares, ¿no? De zonas geográficas que abarca. Y no sé si ha sido Aubrey, que ha comentado también un poco que era lo que había comentado sobre, bueno, pues sobre la variedad de actividades, ¿no? Que preparan, eso era lo que habías dicho, ¿verdad? Preparan muy bien al estudiante y, claro, haciendo las actividades, creándolas, te das cuenta de que realmente se practican muchísimo todos los componentes que va a tener el examen. Y nada, eso es todo lo que quería añadir. Muchas gracias Gracias, por Alicia. darme la Gracias. palabra. Gracias, buenas tardes y buenas noches. Solamente reiterar lo que han dicho las colegas antes. Para mí ha sido un placer enorme colaborar y participar y yo creo que en todo momento he visualizado al estudiante frente a mí cuando revisaba las actividades o los materiales, los recursos auténticos. Para mí era ver al estudiante delante y jugar con lo que el estudiante podía traer al inicio de la clase. Así que yo creo que lo que se ha dicho es súper, súper importante y creo que este material guarda mucho para trabajar con los chicos. Gracias al equipo. Gracias a ti, Gracias. Natalia. Yo simplemente añadir, como Natalia Valencia no pudo usar el micrófono, decir que la han visto antes, es la profesora de los tutoriales de estrategias, que Ah, además se ha demostrado como una avezada geek y amazona, porque ha sido muy intenso el trabajo de grabar tantos vídeos desde Chicago, y es una comunicadora nata. Es realmente una delicia y estamos muy contentos de contar con ella. Así que gracias, Natalia. Gracias. Perfecto, pues con esto creo que hemos terminado. Antes de cerrar oficialmente este webinario, de nuevo me gustaría darles las gracias tanto a nuestros fantásticos editores, Emilia y Jauma, por esta gran presentación, así como a todas las autoras por darnos su perspectiva y por supuesto a ustedes por estarnos acompañando hasta ahora. Solo desearles, por si acaso no los volvemos a ver, un muy feliz verano y que estamos aquí para lo que necesiten.